La columna de Fernando Borroni. ¿Qué es lo que regula las decisiones políticas? ¿Qué inclina la balanza de un lado o del otro al momento de tomar una decisión? Las decisiones del gobierno, de cualquier gobierno, no deberían ser la resultante entre las disputas de intereses, la representatividad política de cada uno y el termómetro social. O sea, estar en consonancia con lo que le pasa al pueblo. ¿No deberían ser esto? ¿Qué son? Me lo pregunto porque si las cifras te indican que creció la pobreza y que casi 15 millones de hombres y mujeres, ancianos y niños en la Argentina son pobres, si las cifras te dicen que hay 7 puntos de indigencia, que aumentó el hambre y que más de 1,5 millones de niños en la Argentina tienen hambre, si la realidad te indica que los comedores están abarrotados de niños y que en estos últimos años creció más del doble la cantidad de chicos que se alimentan en los comedores, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Y ante todo esto, la sociedad, la oposición, te exige la emergencia alimentaria. Y vos, como presidente, no la das. Cuando estás a la distancia de una lapicera y la firma de un decreto. Y sin embargo, ante todo esto no lo haces. ¿Deberíamos tratar de explicarnos el porqué? ¿Cuál es el punto de quiebre en donde un insensible deja de serlo? ¿Cuál es el punto de quiebre en el que un dirigente político insensible deja de serlo? ¿Cuál es el punto de quiebre en una sociedad que deja de mirarse el ombligo para empezar a mirar el otro? ¿Por qué no firmás un decreto que hable de la emergencia alimentaria en la Argentina? La pregunta es, ¿no te interesa al menos en tu última morada hacer un gesto que aunque sea maquille tu monstruosidad y la disimule, aunque sea ahora? Preguntarse a esta altura por qué Macri no firma este decreto es absurdo, porque la verdad es que si no les importó empujarte al hambre, ¿por qué les va a importar ayudarte para que salgas de ahí? ¿Por qué te van a sacar del lugar a donde te empujaron? Y no porque se tropezaron y te llevaron puesto, sino porque te necesitan ahí en el fondo del pozo, para poder hacer la gestión de gobierno y los negocios que vinieron a hacer. Alberto Fernández dijo en estos días que el hambre es inadmisible, que nos enorgullecemos de que producimos alimentos para 400 millones de personas y no podemos solucionar el hambre de 15 millones. Es inadmisible, claro, cierto, estamos todos de acuerdo. Me gustaría sumarle algo más. Miren, lo que es inadmisible no es solamente el hambre hoy, lo que es inadmisible es haber llegado al hambre. Lo que es inadmisible es el camino que te lleva al hambre, porque no cae como un paracaídas. Ese camino es tan cruel como su final. Porque digámoslo de una y como suene, no llegás a tener un país donde tus hijos tengan hambre, si no tenés un país conformado por una enorme porción de la sociedad a la que nada le importa nada, quienes menos tienen, todos los días un poco menos. Porque no llegás a tener un pueblo entero con hambre, porque 15 millones de personas es un pueblo entero. Si no tenés hombres y mujeres que ejecuten políticas económicas para consolidar el patrimonio de unos pocos a costa de muchos y con intencionalidad. Porque el hambre no es la consecuencia inevitable de una mala gestión económica. Al menos no mientras gobierna el neoliberalismo. El hambre es la cosecha de los que siembran riqueza. No llegás a tener hambre si no tenés instituciones de la democracia derechizadas desde sus orígenes, que solo advierten que el pobre existe cuando ese pobre le golpea las puertas del palacio. No llegás a tener hambre si las instituciones trabajasen más en la contención de lo ya inevitable y doblarían la apuesta en la prevención de ella. Nuestra comunidad no llegaría a tener hambre si no existiese un sector de la iglesia que acumula su base popular desde una pobreza a la que trata de embellecer y que la denuncia más con documentos firmados en limpias faldas de las sotanas y poco manchadas de barro. La patria no tendría hambre si los grandes medios no naturalizasen o culpasen a los propios hambrientos de tener hambre.
La Argentina no lloraría hambre si el grito social, colectivo, irreverente, ese que grita con el aire contenido de la bronca, pegaría el grito a tiempo. El hambre es una resultante de una economía mezquina, sí, pero también es la construcción social de los indiferentes y al mismo tiempo es una constitución humana insensible que habita en cada uno de nosotros en esta sociedad. Hoy hay hambre porque este gobierno vino a sembrarlo. Hoy hay hambre porque existieron un manojo de silencios que construyeron todo este camino para tener este presente. Silencios de ayer que hoy gritan, como si lo hubiesen hecho desde el primer momento. Hay hambre porque hay sujetos que están ensimismados en su mundo propio y todo lo que sea ajeno les huele mal. Y hoy hay hambre porque muchos miraron y miran para otro lado. Mauricio Macri no va a firmar la emergencia alimentaria, porque no está en su condición de ser humano. Se calcula que 20.000 millones de dólares fugaron a través de giro de utilidades y compra de dólares las empresas multinacionales que operan en la República Argentina. Este cálculo indica que prácticamente nada se utilizó en inversión. Ninguna utilidad del año pasado se utilizó en inversión. Todo se fue o quedó finalmente en compra de dólares atesorado en la República Argentina. Cristina se preguntaba el otro día, ¿dónde está esa plata? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde resulta visible? Porque de verdad que tendrían que mostrar algo de lo que hicieron. Es que no pueden mostrar absolutamente nada, Gustavo, nada hicieron con ese dinero, salvo permitir la brutal fuga de capitales. Sobre todo teniendo en cuenta qué sucede con las privatizadas que te dan servicios y tienen clientelas cautivas. ¿Qué haces ahí? No tenés otra forma más que, bueno, dame tu servicio, no tenés ninguna competencia, todo es monopolio, y esos tipos en lugar de invertir lo que hacen es fugar o comprar dólares. Privatizadas que si les llevamos el apunte a lo que nos dicen en tu computadora, Gustavo, los amigos, tampoco están dando el más preciado servicio, que era lo que nos contaba este amigo hace un ratito. Las privatizadas, en el caso de esta, son las eléctricas. Vamos a resguardar el nombre de este trabajador y tiene que ver con cómo Edenor tercerizó los cortes de energía. Él dice que está haciendo en los barrios pobres, en el pobrerío del conurbano, 15 cortes por día promedio. 15. El mensaje tenía que ver esencialmente con la apertura del programa y las condiciones en las que laburan los agentes de tránsito porteños, bancándose la violencia cotidiana. Y él me decía, lo nuestro es mucho peor. Nos metemos en el pobrerío a dejarlo sin luz. No llevamos custodia y vamos generando odio cada vez que tocamos el timbre de una casa. Es decir, de vuelta, le sacan a los pobres para darle a los ricos, porque no hay otra explicación de por qué van a cortarle la luz a los pobres. No es que la van a cortar porque no pagaron, van a cortar porque cortan, porque se les ocurre distribuir el suministro de otra manera. No, el corte es te dejo sin luz porque estás moroso. No me debes y yo te dejo sin luz. Te la corto, chau. Entonces, ¿cómo reacciona el barrio? Que quiere matar. ¿Qué tenemos para decir de las medidas que lanzó el gobierno? Un poco de apuro y algo porque lo tendrían previsto para ganar las elecciones o algo por el estilo. Ahora es para perder por menos, en todo caso. Pero las medidas que lanzó el gobierno, todo lo que ya sabemos que hizo, pero vale la pena repasar, costaron 100.000 millones de pesos, cuestan. Esto no lo dice Pravda de Moscú, en 1980. Esto lo dice el diario Mafia, lo dice Clarín. El más importante ladrón del país, Héctor Mañeto, Clarín y toda la cúpula. Dicho esto con alguna autoridad, sí. No se quedaron con Telecom, de Prepo, no se quedaron con el ARSAT, no se quedaron con todo lo que les interesaba, no lo hicieron bajo extorsión, no lo hicieron tergiversando la democracia y cambiando un gobierno para poner a otro que les diese el gusto que el otro gobierno no les daba. ¿Son o no son una mafia? ¿Ustedes realmente creen que Capone era peor? Estos tipos han matado mucha más gente que Capone. Capone mataba a los que mataba y los podías contar. 15, 20, 30. ¿Cuántos mató Capone? 75. Era un límite. Estos tipos ayudaron a que se muera muchísima más gente. A que no nazcan pibes. A que muera la gente antes de lo que tiene para morir. Y a que se mueran de hambre. Y a que se mueran en la calle. Estos son los que hay que mirar cuando ustedes piensan en Finocchiaro, Abeluto, anécdotas chiquititas de nuestra vida, en términos comparativos.
Lo que hay que preguntarse siempre es cómo llegaron a nuestra vida estos tipos, y llegaron de la mano de estos colosales ladrones, que son el diario Clarín, el diario La Nación. Ahí están vendiendo entradas todavía para el microestadio de Atlanta, con 16.000 personas que 3 o 4 veces por semana van a andar por las calles del barrio, en medio de la impotencia de todos los vecinos. Es generar violencia. Por supuesto van a tratar de poner toda la seguridad que puedan inventarse en el mundo entero. 100.000 millones, dice Clarín, que va a costar esta garufa de tirar dinero sin ton ni son, porque cuando vos lo haces desesperadamente, sí, cuando no lo haces desde una organización que valga la pena, desde una verdadera planificación, y lo haces así como quien tira a la marchanta 100.000 millones porque está desesperado, tampoco sirven para nada. O sea, que estos tipos se gastan 100.000 millones de pesos que no van a tener ese resultado en el estómago de la gente, en las necesidades que tiene la gente. Y además la dádiva, ¿no? Porque ¿cuántas veces te acusaron de ser una especie de partido político clientelista que a cambio de compras voluntades? Bueno, esto es lo que se intenta hacer. Es la compra del voto. Por favor, dame una mano. Es una campaña de ruego a través de ahora 5.000 pesos de bono. Agregale a eso, Sica lo confirmó esta mañana, que finalmente van a dar esos 5.000. Mientras las pymes empiezan a preguntarse, ¿quién lo paga? ¿Cómo hacemos? ¿De qué manera? Pero la propuesta oficial ya está lanzada. 5.000 para estatales y también para privados. Para todas estas cosas, para poder hacer esta salvajada de la que han hecho víctimas a millones de argentinos, tenían que meter presa a mucha gente. Los presos políticos son una realidad que lamentablemente no figura tanto como debería ocurrir en la agenda del que elige su voto. No es necesario llegar a toda esta hambruna. No deberíamos pasar a esta miseria que le tiran en la cara, en la vida, a millones de personas. Había elementos antes para saber que estos son unos grandes sinvergüenzas, que estos no quieren la república, que a estos no les importa la democracia. Los presos políticos, milagro presa, pero también todos los demás, los presos que tienen que ver con el periodismo, los de C5N, Julio De Vido, al que le negaron la prisión preventiva a los 70 años, creo que está enfermo De Vido. Además, no lo pasa para nada bien, sin sentencia firme y habiendo tenido que pagar por cosas que después se comprobó que no habían hecho, peritos truchos, toda la enorme mentira. Y lo de Río Turbio, ¿qué fue? Decirle, que es lo que lo tiene preso todavía, decirle a las empresas que esperaban licitaciones y demás para ver si hacían una diferencia más, decirle, no, lo vamos a hacer con la universidad, lo vamos a hacer con la Universidad Tecnológica. Sí. Y entonces hizo eso con un organismo del Estado. Esta es la acusación por la que De Vido está preso, que se entienda, De Vido, Barata y mucha gente más. Esto es lo que le pasa a la República Argentina. Para todo esto tuvieron que meter a esta gente presa. Para todo esto metieron a 2 individuos por la ventana en la Corte Suprema de Justicia. Para hacer esto negocian con Stornelli para que Stornelli no se presente a declarar en una de las causas más bochornosas de la que sea testigo en la República Argentina. Para hacer esto es que traicionaron la justicia, la democracia, la república, conculcaron el Estado de Derecho.